Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hace algunos días estuve en un cineforo organizado por Cinex. En este cineforo se planteaba la idea de revisar nuevamente la película o el documental Cap Dos Intentos, este famoso documental del cineasta venezolano Carlos Oteiza. Y bueno, la ocasión fue propicia para, en compañía de Inés Quintero, del propio documentalista Carlos Oteiza y del periodista Humberto Sánchez Amaya, revisar tan importante documento histórico. Con el caso de Cap Dos Intentos, que es una revisión justamente a los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez, yo creo que se abre un mundo de posibilidades para el análisis político, no solo de la figura de Pérez, sino de la historia contemporánea de Venezuela. Y hay varias cosas que extraigo o que me llevo como ideas de ese documental y de esa revisión del documental en este evento que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar está, por supuesto, el asunto de que Carlos Andrés Pérez es una figura polémica por donde se le vea. Yo crecí escuchando, no porque mi familia fuesen antiadecos o porque no le gustase Carlos Andrés, sino porque era el ambiente que en teoría había alrededor de uno, que Carlos Andrés Pérez era el corrupto más grande que había tenido Venezuela en toda su historia. En algún momento se llegó a decir y llegué a escuchar cosas como que Carlos Andrés Pérez era multimillonario y que además era un asesino, que era un genocida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso yo creo que cundió en buena parte del siglo XX, al final del siglo XX, finales de los 80 y sobre todo en la década de los 90, después de que Pérez sale como sale de su segundo ejercicio de la presidencia. Y curiosamente, y esto lo apuntaba en ese evento en el que participé, curiosamente, luego de que llega Hugo Chávez al poder y sobre todo cuando ya está muy avanzado el proyecto de Chávez, el proyecto político de Chávez y sus reelecciones y reelecciones y reelecciones, y está muy clara la cara, la fachada verdadera de su proyecto político, aparece una tendencia tanto dentro de la cinematografía, y de eso lo expresa el documental de Oteiza, como dentro de la literatura, en el campo de la crónica, en el campo de los libros de entrevistas, en el campo incluso de la teoría política, de revisar la figura histórica de Carlos Andrés Pérez. Y cuando hablo de revisar la figura histórica de Carlos Andrés Pérez, me refiero a descubrir, quizá, y así se llamaba un libro que reeditaron luego en esta época más o menos, de descubrir al otro Pérez. Libros como justamente El Otro Pérez, que es la reedición de un libro, Esa cárcel, Usted me debe esa cárcel, de Caupolicán Valles. Libros como Yo sigo acusando, de Agustín Blanco Muñoz. Libros como, y quizá este es el más expresivo, el más conspicuo dentro de toda esta tendencia de la revisión de la figura histórica de Pérez, aunque es un libro que se aproxima mucho desde el campo de la crónica y por tanto de la subjetividad de la autora, Mirta Rivero, el libro La rebelión de los náufragos. Libros como la entrevista que hacen entre Ramón Hernández y Roberto Justi de las memorias proscritas de Carlos Andrés Pérez. Y así varios otros, y documentales como Cap Dos Intentos quieren aproximarse, por alguna extraña razón, a la figura de Carlos Andrés Pérez como no solo presidente de la República, sino como dirigente político de Acción Democrática, como hombre que luego sale de Acción Democrática y todavía tiene alguna relevancia política, y fundamentalmente como una expresión, que creo que es lo que hace que esta tendencia termine imponiéndose, como una expresión de todo lo contrario a lo que es Hugo Chávez. Nosotros hemos pasado 20 años adversando al chavismo, desde la manera electoral, desde la manera incluso a veces militar, como ocurrió el 11 de abril, con un pronunciamiento que tuvo una expresión en las protestas de calle, pero que también tuvo una expresión dentro de los cuarteles. Es decir, hemos adversado al chavismo de múltiples formas. Y dentro de ese adversar al chavismo, surge Pérez como una antípoda, como lo antagónico a Chávez. Y surge como lo antagónico justamente porque Chávez trató de matar nada más y nada menos que a su familia en el año 92, en el intento de golpe de Estado. Y surge nada más y nada menos que como un antagónico porque Pérez fue de las pocas voces, oigan bien esto, de las pocas voces que en la década de los 90, antes de que Chávez conquistara el poder por la vía de los votos, porque sí, Chávez llegó a Miraflores porque los venezolanos votaron por él, y no digo votamos porque yo no tenía edad para votar en esa época, justamente antes de que eso ocurriera, Carlos Andrés Pérez era de las pocas voces que decía que Chávez iba a llevar a Venezuela por los derroteros de una dictadura. Podemos ponerle
nombres a eso y quizás no es una dictadura, pero es una tiranía, quizás es el comunismo, como usted quiera decirle. Pero Pérez decía, la deriva de Chávez va a ser autoritaria y quizás hasta totalitaria. Chávez va a acabar con Venezuela. Y decía, por cierto, también, ustedes lo pueden buscar en entrevistas como las que le hacía Marcel Granier en Primer Plano en esa época, decía, por cierto, también que la solución al problema que él entendía estaba planteado, y el problema era el hastío del sistema político existente, el hastío de los partidos políticos, de la gente hacia los partidos políticos tradicionales de dicho sistema, no estaba en tumbar ese sistema por completo y dejar que un aventurero lo conquistara o regentara un nuevo sistema. Esa es la idea que básicamente planteaba Carlos Andrés Pérez en aquellos días, cuando era un defenestrado no solamente de la presidencia, sino también de su Partido Acción Democrática y quizá también de los afectos populares. Pero bueno, varias cosas que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez es, y esto lo evidencia este documental y lo evidencia la revisión que uno hace inclusive de su trayectoria política después de que conquista la presidencia por primera vez en el año 73, yo diría que Carlos Andrés Pérez es como el primer gran ídolo pop de la política venezolana. Independientemente de que hubo mucha gente que se enamoró de Rómulo Betancourt, que hubo mucha gente que más que ser copellana era calderista, y había señoras y doñas que estaban enamoradas de Caldera, de que les pareció un hombre absolutamente recto, un hombre absolutamente fiel a los deberes eclesiásticos y todo lo demás. El gran hombre, el gran ícono pop dentro de la política venezolana es, sin lugar a dudas, Carlos Andrés Pérez. Y esto coincide un poco con que su acceso por primera vez a la presidencia coincide también con los tiempos históricos en los que se comienza a hacer más, comienza a haber más ebullición de los medios de comunicación de masas, la televisión a color, las grandes campañas electorales con todas las modernas técnicas de marketing, y para eso se trajo, no solamente lo trajeron los adecos, sino también los copellanos, a grandes especialistas en el área del marketing político para hacer campañas electorales, encuestas, mediciones, sondeos, cuñas, spots para la radio, para la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además toda una especie de confabulación de la época histórica para que Carlos Andrés Pérez se convierta en un sello iconográfico, diríamoslo así, de la política venezolana. Y hay en Carlos Andrés Pérez, bueno, cosas interesantísimas que son las que revisa este documental. Y son, o es fundamentalmente, yo creo, aquí es donde está el valor histórico de, sobre todo, la segunda presidencia de Pérez, ya yéndonos un poco más adelante en la historia, 10, 15 años después, es resolver el debate esencial, no solo de la política venezolana, sino también de nuestra economía. Y es un debate que, si ustedes lo revisan al día de hoy, todavía está postergado y está como si ustedes lo hubiesen agarrado y lo hubiesen metido en el freezer. Está congelado en el tiempo. Y ese debate es la relación entre esa figura política que es el Estado y la contraparte, lo que está en la acera del frente de esa figura, que es la sociedad, o pongámoslo por términos más ideales, los ciudadanos que tienen deberes y que tienen derechos. Bueno, yo creo que Venezuela no ha entendido que el ejercicio de la ciudadanía comporta deberes y derechos, sino que la más de las veces en Venezuela se cree que solo comporta derechos. Y en eso estamos metidos nosotros, en una especie de cultura política que no termina de entender que los ciudadanos no están allí solo para reclamarle cosas al Estado, y que creo que eso fue un poco la intención, quizás desde el punto de vista pedagógico, aunque a veces con mucho énfasis, con mucha fuerza, quizás de una manera tan abrupta que el país no lo entendió, que tuvo Pérez en su segundo periodo de gobierno, de decirles, miren, sí, ustedes son venezolanos y tienen derechos que el Estado y que las conquistas de la democracia, además en tiempo histórico, progresivo, les han dado a ustedes, pero ustedes tienen que, por ejemplo, en el ámbito de la economía, buscarse el pan por sus propios medios. Ustedes no pueden pensar que el Estado petrolero, el petroestado, y por ende el rentismo petrolero, van a hacer magia y van a seguir haciendo magia con Venezuela. Y así los medios de comunicación tienen que competir con los productos culturales que vienen de otros países. Y así las empresas tienen que competir con productos que vienen de otros países que entran por nuestras fronteras. Y así el precio de la gasolina no puede ser un precio irreal que ni siquiera llegue a cubrir los costos de producción y de administración de este recurso energético. Y así una cantidad de cosas, y así la luz, y así la electricidad, y así el agua,
y así el aseo urbano, y así una cantidad de cosas. Bueno, a mí me asombra mucho cuando se trata de explicar la debacle de ese segundo gobierno de Pérez a partir de razones casuísticas o de razones a veces esotéricas, de razones abstractas a veces, porque la gente cuando no tiene cómo explicar por qué se producen los procesos políticos de determinada manera, acude a razones abstractas. Y la razón abstracta que yo veo más patente en el caso de la segunda presidencia de Pérez es esencialmente el hecho de que se dice el presidente y su equipo, que eran unos tecnócratas y tal y pascual, uno, no tuvieron suficiente apoyo político porque no supieron construirlo, y fundamentalmente, en segundo lugar, ese apoyo político no se dio porque esas medidas no se supieron comunicar ni al país, ni a los empresarios, ni a las élites políticas, ni a nadie, ni a su propio partido. Y yo creo que esas son razones que, aunque pueden tener alguna capacidad de explicación de esta debacle, de la defenestración de Pérez. Bueno, la otra, la que arguyen, por cierto, los dirigentes de su propio partido, los adecos, que nunca apoyaron a Pérez denodadamente en su totalidad en ese gobierno, sino que muchas veces bastante piedra que le tiraron, es que había unos intelectuales y unos medios de comunicación y unas élites llamadas, por ejemplo, en el caso de la política, los notables, que conspiraron contra la democracia. Y eso también es verdad. Pero ninguna de estas tres cosas explican el proceso suficientemente. Me parecen a veces hasta meras excusas para decir por qué pasó algo, cuando en realidad lo que creo, visto en la distancia que ocurrió en ese momento, es que el país no estaba preparado para eso. Y la pregunta es si 25 años después, y por cierto, con más o menos esta aproximación, me ponía yo a responder una pregunta el día del foro que les comentaba, al que acudí, el Cineforo. Yo creo que 25 años después, Venezuela no está suficientemente preparada para esto. No digo que no deba estarlo, más bien digo que le urge estarlo. Pero creo que tanto las élites políticas, como las élites empresariales, como los mismos medios de comunicación, y como todo el entramado de sectores vitales del país, aún no han preparado al país para esto. Y fundamentalmente el debate es reconvertir, resignificar, rehacer o hacer desde cero la relación Estado-ciudadano. Aquí no se trata de derechas o de izquierdas, aquí lo que se trata es de racionalidad. El problema venezolano es que no se puede explicar cómo un supuesto país rico tiene tanta gente pobre. Y la tiene porque el Estado es manejado más o menos como una caja de machetes, como una chequera personal de cada cual que llega a Miraflores. Y eso pasó con Chávez, y eso pasó ahora con Maduro, y eso ha pasado en tiempos pretéritos, solo que los gobernantes que teníamos antes no eran tan despiadados, no eran tan comunistas, o mejor dicho, no eran comunistas como los que tenemos ahora allí. Pero el asiento del sistema político por completo es el que debe revisarse. Esta relación es la que debe revisarse. Y como este documental, CAP 2 Intentos, termina con una serie de preguntas que dicen, ¿quién tiene la responsabilidad, por ejemplo, de lo que le pasa a un país? ¿Está preparada Venezuela para hacer algo distinto? Yo me hago esas mismas preguntas. No es posible que cuando uno ve, no solo el documental, sino que ve libros como estos que les he comentado, y revisa todo el proceso, digamos, que ocurrió allí, y se para en tiempo presente y dice cómo está el país al día de hoy, qué dicen los voceros políticos, no solo del gobierno, o no solo del gobierno de usurpación de Maduro, sino también incluso de los factores democráticos, los que están llamados a hacer el relevo dentro de la gobernabilidad en Venezuela. Y uno escucha todavía cosas como, por ejemplo, no, es que la gasolina no la podemos subir, es que aquí no se puede privatizar PDVSA, no, es que como las industrias básicas de Guayana las vamos a dejar en manos del capital extranjero. Y uno todavía habla de cosas como industrias básicas. ¿Qué es básico al día de hoy? ¿Por qué no se puede privatizar PDVSA? Ese tipo de cosas que en otros países han sido asumidos con mera naturalidad, y no estoy hablando de Europa, estoy hablando incluso de Latinoamérica, donde el proceso económico no tiene otra manera de llevarse a cabo si no es por las reglas de mercado, donde no pueden existir precios que no se correspondan con los costos de producción, de flete e incluso de comercialización de los productos, donde usted no va a ponerle un precio a un producto que sea inferior a lo que a usted le costó producir ese producto, donde nadie va a trabajar para perder.
¿Y cómo es posible que nosotros en pleno siglo XXI no hayamos resuelto este debate? Entonces tenemos 25 años encapsulados en un debate que un hombre que venía de un sistema en el que su primer gobierno llevó a la megalomanía y a la estatocracia y a la gigantografía del Estado a su máxima expresión, y que luego trató, siendo un hombre del sistema, trató de enmendar esos errores, y que nosotros no hayamos logrado 25 años después resolver ese debate, es muy preocupante. Bueno, les agradezco por seguir todo el tiempo mis videos en YouTube. Además, les digo que en Patreon, por ejemplo, van a conseguir, mis suscriptores en Patreon van a conseguir en este caso todo el contenido de mi exposición, que estuvo espaciada allí. No es una exposición larga, sino que son varias intervenciones que tuve en este cineforo. Las van a conseguir en mi cuenta de Patreon, patreon.com/neoadolfo, como en todas mis cuentas de redes sociales, Instagram y Twitter. Allí van a conseguir en este caso esa exposición completa, y les espero en un próximo video, no sin antes pedirles que y recordarles, porque no soy quien para obligarles, que pueden activar la campanita. Les agradezco encarecidamente que se suscriban al canal, que le den like a mis videos y que los difundan, ¿por qué no?, en sus redes sociales. Dicho todo esto, hasta la próxima.